Vamos a hacer acá un gráfico entonces donde vamos a ver justamente el comportamiento de esta onda, ¿no? Esta onda electromagnética. Vamos a tener pues acá un campo eléctrico y acá un campo magnético. Un campo magnético que también es variable, ¿no? Este campo eléctrico y este campo magnético ha sido generado pues por cargas aceleradas. Digamos que acá tenemos un dispositivo donde hacemos pues oscilar cargas eléctricas, un oscilador electromagnético de cierta frecuencia, de tal manera que se va a generar un campo eléctrico el cual va aumentando, va disminuyendo, luego cambia de dirección y así va cambiando. El campo eléctrico es variable, ¿correcto? Por ejemplo, acá podemos observar que el campo eléctrico va creciendo, luego va disminuyendo, luego va hacia abajo, cambia de dirección. Campos eléctricos, ¿correcto? Así, mira, ¿ve? Cambiando de dirección, aumenta y disminuye. Esto se debe pues a que el campo magnético también es variable. El campo magnético, estos dos campos se van autoinduciendo, o sea, la variación de un campo magnético genera la variación de un campo eléctrico y viceversa. Entonces ahí van apareciendo los campos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, los cuales, como podemos darnos cuenta acá, están en direcciones perpendiculares uno del otro. ¿Correcto? Ahí está. Entonces acá se va propagando la onda electromagnética. Acá se propaga la onda electromagnética en una dirección perpendicular pues a la dirección en la cual está oscilando el campo eléctrico y el campo magnético, viajando a la velocidad de la luz, o sea, de 3 por 10 a la 8. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, sin importar la frecuencia que tenga dicha onda, ¿no? Hay ondas electromagnéticas de alta frecuencia, ondas electromagnéticas de baja frecuencia. La alta frecuencia tenemos, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma. De baja frecuencia tenemos, por ejemplo, las ondas de televisión, las ondas de radio, radio AM, radio FM, son de baja frecuencia. Hay que tener presente que la velocidad de la luz, ¿no? Si nosotros cogemos, por ejemplo, acá la velocidad de la luz, es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia. La velocidad es lambda por f. Esta ecuación es muy utilizada en los exámenes. C igual a lambda por f. Tengamos presente esto, ¿no? Hay que tener presente que C es una constante. En este caso es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Veamos entonces a ver acá el espectro electromagnético. En el espectro electromagnético vamos a señalar más o menos una relación pues de cómo están ubicadas las diferentes radiaciones yendo de menor a mayor frecuencia. Hay un rango que es el rango visible, lo que comúnmente llamamos luz. Ese rango visible tenemos pues el de menor frecuencia, el color de menor frecuencia es el rojo, yendo hacia el violeta. ¿Qué sería el de mayor frecuencia? Entonces del rojo hacia el violeta. Ese es el rango visible, lo que comúnmente conocemos como simplemente luz. Debajo del rojo se encuentra el infrarrojo. El infrarrojo también tendríamos pues, mira, debajo del rojo, infrarrojo, por encima del violeta, el ultravioleta, ¿no? Para no perder de vista estos nombrecitos, ¿no? El ultravioleta. Por arriba del ultravioleta están pues los rayos X, los rayos gamma,
y debajo del infrarrojo pues está microondas, ondas de televisión, ondas de radio, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas radiaciones indicadas yendo de menor frecuencia hacia la mayor frecuencia. Hay que tener presente que como C es lambda por F, entonces lambda es inversamente proporcional a la frecuencia. O sea que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. O sea, la onda acá más o menos es algo así, ¿no? La longitud de onda va creciendo acá. O sea, acá las longitudes de onda son pequeñas y por acá, donde menor es la frecuencia, la longitud de onda es mayor. Mayor longitud de onda, menor frecuencia. Menor longitud de onda, mayor frecuencia. Son inversas con la frecuencia. Mayor lambda, menor frecuencia. Menor lambda, mayor frecuencia. ¿Correcto? Este es un espectro electromagnético para tener una idea de este tipo de ondas. Estas ondas pues se pueden propagar, ya sabemos, inclusive en el vacío. Hablamos sobre la reflexión, entonces. Una de las situaciones que se va a presentar en el caso de una onda. Tenemos acá, por ejemplo, un rayo incidente, RI, rayo incidente. Tenemos acá una superficie lisa. Acá está viajando la onda. ¿Correcto? Denominamos pues acá rayo incidente. Llega a la superficie lisa y se refleja. Este será el rayo reflejado, rayo incidente, rayo reflejado. Entonces, medimos acá respecto a la normal dos ángulos. Recuerda que la normal es perpendicular a la superficie. A este ángulo le llamamos ángulo de incidencia y a este ángulo le llamamos ángulo de reflexión. De tal manera que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser iguales. ¿Correcto? Hay que tener presente de que si estos dos ángulos son iguales, estos angulitos que aparecen acá respecto a la superficie lisa también van a ser obviamente iguales. ¿Correcto? Entonces el fenómeno de reflexión, llega un rayo de luz sobre una superficie lisa, por ejemplo puede ser un espejo, y se refleja. ¿Correcto? Sale en el mismo medio, Otro de los fenómenos, hablamos sobre la refracción. Veamos. Acá tenemos el fenómeno de refracción. Este fenómeno consiste en un cambio pues, de la velocidad de un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro y está acompañado por lo general de un cambio en su dirección. Si el rayo de luz llega en forma perpendicular al medio, observemos que si tenemos un rayo de luz que llega en forma perpendicular, o sea, a través de la normal, ese rayo de luz va a cambiar su velocidad, pero no se va a desviar. Pero si llega en forma inclinada respecto a la normal, sufre un cambio en la velocidad y también un cambio en su dirección. Veamos acá. Tenemos acá, por ejemplo, un rayo de luz incidente, viajando con una velocidad V1 en un medio, el cual tiene asociado un índice denominado índice de refracción o densidad óptica N1. Al pasar a otro medio, va a cambiar su velocidad, ahora se va a mover con una velocidad V2, ¿correcto? En un medio de índice de refracción N2, de tal manera que el rayo de luz va a sufrir una desviación respecto a la dirección inicial que tenía. Esta es la dirección inicial que tiene y el rayo de luz puede ser que se acerque a la normal o puede ser que se aleje de la normal. Se acerca o se aleja de la normal, dependiendo si el índice de refracción es mayor o menor. Si el índice de refracción N2 es mayor que el índice de refracción N1, entonces se va a acercar a la normal. Se acerca a la normal, cuando N2 es mayor que N1. Entonces, veamos acá que sufre una desviación, acá hay un ángulo de desviación. Viene el rayo de luz de un medio 1 y acá se refracta,
saliendo con otro rayo, saliendo mejor dicho con otro ángulo. A este rayo se le llama el rayo refractado. ¿Ven? Los ángulos se miden igual que en el caso anterior respecto de la normal. Este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción respecto a la normal. ¿Correcto? Se cumple una ley denominada la ley de Snell, donde nos dice que N1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual a N2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción. N1, índice de refracción del medio 1, N2, índice de refracción del medio 2. El índice de refracción de un medio se refiere pues a la relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. ¿Correcto? La velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Esa relación es la llamada densidad óptica o índice de refracción. Ese índice de refracción siempre es mayor o igual que 1. En el caso, por ejemplo, del aire, se considera pues que las dos velocidades, ¿no?, la de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el aire, son prácticamente iguales, de tal manera que el índice de refracción es 1, en el caso de que el medio sea el aire, ¿correcto? En el caso de que sea otro medio, por ejemplo el agua, obviamente que la velocidad de la luz en el agua es menor, por lo tanto te va a quedar un valor mayor que 1. Bien, entonces tenemos acá los dos fenómenos, la reflexión y la refracción.